capítulo en Colombia. TMA, la organización... Ay, Diosito. ¿Listo? Muy buenas tardes. Invitamos a los asistentes, por favor, a tomar asiento debido a que ya vamos a iniciar con la conferencia. Agradecemos su puntual asistencia y les pedimos que por respeto a los conferencistas y participantes coloquen sus teléfonos en modo silencio. Asimismo, por favor, ingresen de manera pronta para que tomen sus asientos. A continuación, le damos paso a la conferencia 10 años de vigencia de la Ley 1676 de 2013, Garantías Mobiliarias y Acceso al Crédito, a cargo del doctor Guillermo Ramírez. El doctor Guillermo Ramírez es abogado especialista en legislación financiera con maestría en Derecho Privado. Se desempeñó como asesor del Superintendente de Sociedades, donde fungió como delegado para procedimientos de insolvencia en los procesos del SITP de Bogotá, Avantel y el reconocimiento de proceso extranjero de la TAN, y participó en la elaboración de la legislación de emergencia en materia de insolvencia. Actualmente se desempeña como cónsul de Garríes. De la misma manera, quiero invitar al escenario, bueno, ya estos personajes se me adelantaron, yo los iba a llamar, pero ya ellos están aquí presentes, cumpliendo la cita, porque luego de la conferencia del doctor Guillermo van a proceder con el panel Polémicas en torno a la ley 1676 de 2013. Por lo cual tenemos en el escenario también a los doctores Mónica Macías, quien será la moderadora, y los panelistas, los doctores Nicolás Pájaro, David Sotomontes y Luis Fernando López Roca. Mónica Macías es abogada especializada en gestión pública e instituciones administrativas en derecho procesal. Es auxiliar de la justicia inscrita ante la Superintendencia de Sociedades, la Secretaría del Hábitat de Bogotá, en la Superintendencia Nacional de Salud y la Sociedad de Activos Especiales SAE. Con más de 20 años en la insolvencia, procesos concursales, intervenciones forzosas, administrativas, voluntarias, obligatorias y judiciales. Aplicación del Estatuto Orgánico Financiero de la Ley 100 de 1993. Fungiendo como liquidadora, promotora, agente especial, depositaria con funciones de liquidador, asesora de liquidadores, promotores y empresarios. Asimismo, contamos con la presencia de Nicolás Pájaro Moreno, quien es profesor de carrera de la Universidad del Rosario, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Exdirector de Justicia Formal y Jurisdicción en el Ministerio de Justicia y Derecho. Ex superintendente, delegado para procedimientos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades. Asimismo, contamos con la presencia de David Ricardo Sotomonte, abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho de los Negocios de la misma universidad, con máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresas de Madrid. Es máster de Derecho Comercial, asimismo profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia a cargo de las cátedras de Sociedades y Procesos Concursales. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, abogado y coordinador del Grupo de Concordatos de la Superintendencia de Sociedades,
y abogado del Grupo de Fondo de Signos Distintos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Continuamos con el doctor Luis Fernando López Roca, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia con estudios de especialización en Derecho Público Económico, Derecho Comercial y Derecho Financiero. Doctor en Derecho cum laude de la Universidad Externado de Colombia, docente y director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil, exconjuez de la Corte Constitucional de Colombia. Doctores, quiero recordarles que estamos un poco con el tiempo, por lo que vamos a tener 30 minutos para la conferencia del doctor Guillermo y para el panel vamos a tener 45 minutos. Agradecemos que se respeten los tiempos. Gracias y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Concursal por invitarme a compartir con ustedes estas reflexiones sobre los 10 años de la Ley 1676 y sobre la cual un título que debo iniciar hablando que es un título algo pretencioso y que hay que acotarlo un poco. Primer tema, el impacto de la Ley 1676 es mucho más amplio que para el tema de los concursos. Hubo impacto en el tema de ejecuciones singulares de garantía, por los mecanismos de pago directo, ejecución especial, el impacto en la nueva creación de nuevos productos de garantías. Entonces, ese impacto de esta norma es muchísimo más amplio y yo en esta ocasión solamente voy a hablarles de un tema muy cortico y muy pequeño, que es el impacto de esta normatividad sobre los procedimientos de insolvencia. Que hay que mencionar que en últimas es el último lugar a donde llegan estas reformas legislativas. Y en segundo lugar, si bien el título dice 10 años, a pesar que la norma es de agosto del 2013, la misma solo entró en vigencia hasta febrero del 2014, por lo cual realmente el título debería ser 9 años y 7 meses de la Ley 1676, pero pues claramente no es un título tan vendedor. La Ley 1676 ha tenido un camino bastante difícil, ha sido un camino enredado de ires y venires, de inseguridad, contradicción en algunas decisiones, situación que realmente es apenas normal cuando hay un cambio tan profundo como el que introdujo esta normatividad para los procedimientos de insolvencia. Si bien en algunos casos hay un tema ha producido situaciones incómodas, dolorosas y algunas como impresiones de injusticia, esto es apenas natural cuando se produce un cambio tan profundo como el que trajo la Ley 1676. Y por eso, para mi exposición, la dividí en 3 partes. Vamos a hablar en primer lugar sobre de dónde venimos, en qué estamos actualmente en la aplicación de la norma y vemos cuál es el camino que nos hace falta por recorrer. El primer tema, ¿de dónde venimos? El problema fundamental de la insolvencia es un problema económico, es un problema de escasez de bienes. Si ustedes revisan, el problema fundamental de la economía es que hay un apetito por bienes ilimitados y hay pocos bienes para atender ese apetito, ¿sí? Este es esencialmente el mismo problema de la insolvencia. En la insolvencia tenemos una masa de bienes insuficiente para atender la totalidad de las reclamaciones. Y nuestra disciplina ha elegido resolver ese problema con fundamento en 2 preguntas. Por un lado, esta pregunta de cómo maximizo el valor de la masa de bienes de forma que estiro esos bienes que son poquitos, de forma que alcance para cubrir la mayor cantidad de acreedores. Y en segundo lugar, cuando esos bienes no me alcanzan y en consecuencia hay una pérdida, ¿cómo distribuyo esa pérdida entre los distintos acreedores? Y esta solución trae una solución legal, que es el establecimiento de un sistema de prelación de créditos. Y la prelación de créditos se establece en razón a un sistema de preferencias. ¿Qué es la preferencia? La preferencia es el derecho al pago
prioritario y con exclusión de otros tipos de acreedores. Y la misma puede provenir de una ley, y en ese caso se llama privilegio, como nos estaba mencionando la doctora Ferrer en la conferencia de la mañana, o puede provenir de un origen convencional, es decir, dentro de un contrato. Sin embargo, esta no es la clasificación importante para efectos del tema. En Colombia, la Corte Constitucional de ese tiempo ha distinguido que las preferencias consagradas en el Código Civil se pueden distinguir en dos tipos: preferencias generales y preferencias especiales. Las primeras permiten perseguir todos los bienes del deudor, mientras que las segundas únicamente permiten perseguir el bien sobre el que se constituyó la garantía, ¿sí? Entonces, más o menos en este gráfico tenemos el patrimonio del deudor, prenda general de los acreedores, el cual es gris, que es la situación de todos los acreedores que no tienen preferencia. Hay preferencias que tienen origen legal, las típicas, la de primera clase, la cual cobija la totalidad del patrimonio. Es decir, todos los acreedores de primera clase pueden pagarse con cargo a la totalidad de los bienes del deudor antes que otros acreedores. Y asimismo hay otras preferencias que ya son especiales, en las cuales se vincula exclusivamente un bien y que denominamos de segunda clase cuando el bien es mueble y de tercera clase cuando se trata de un bien inmueble. Hasta aquí no he dicho nada que los que somos abogados no hayamos abordado en nuestras clases de bienes de máximo tercer semestre o segundo año de derecho, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo de la insolvencia? Que estas normas que parecen claras no funcionaban así en el derecho de la insolvencia. ¿Por qué? Entonces, tenemos la típica situación de la masa de bienes de un deudor. Hay un acreedor que considera que el riesgo de ser quirografario es demasiado alto, por lo cual solicita que se le constituya una preferencia especial sobre este detractor que ven en la pantalla. Y en consecuencia deja de ser un acreedor triste y gris y pasa a ser un acreedor de segunda clase con garantía. Otro acreedor evidencia la situación y pide lo mismo. Y como todo, para todos los gustos, siempre aparece un acreedor profesional o entidad financiera que considera que lo que disminuye su riesgo de crédito es la constitución de una hipoteca sobre un inmueble. Preferencias especiales. ¿Qué empezó a pasar en el concurso de acreedores? Por la razón que sea, supongamos que en el caso el bien que soporta la garantía del acreedor de la derecha, perdón, de la izquierda, ve que el bien que soporta la garantía se extingue por distintas razones. La sencilla, ya se agotó para el pago del crédito. O otra más fácil, el bien se destruyó completamente. En ese caso, este acreedor que originalmente tenía una garantía, la consecuencia es que deja de ser verde, de segunda clase, garantizado y con preferencia, y pasa a ser un acreedor quirografario. Sin embargo, eso no fue lo que pasó en los concursos. En los concursos de acreedores empezamos a percibir la prelación legal de créditos de una forma tal en la que decíamos: señor, es que este señor es acreedor de segunda clase, y como de segunda clase siempre se le paga después del acreedor de primera clase. Y por ese camino terminamos, uno, aniquilando la protección que tenía el otro acreedor, que tiene una preferencia sobre el tractor y que ahora va a tener que permitir que el otro acreedor se pague con cargo a él, e incluso ese acreedor, institución financiera que tenía una hipoteca sobre un inmueble, se ve completamente desplazada. ¿Por qué? Que todos sabemos contar. El acreedor sobre garantía de bienes muebles es de segunda clase y el hipotecario es de tercera clase. El 2 siempre viene después que el 3. Es decir, el tercero tiene que contarse. Así no funciona la prelación legal de créditos. Esto es un error interpretativo. Y es un error interpretativo tan claro que hasta con el doctor Pájaro estamos de acuerdo. Los que nos conocen saben que no nos ponemos de acuerdo en nada más en insolvencia. Pero este tema es absolutamente claro. Y es tan claro que desde el año 2014 el Banco Mundial, en un informe Ross, había planteado que esta situación es la mayor debilidad del sistema de insolvencia y de créditos en Colombia. ¿Por qué? Porque se agrupan créditos sin garantía en categorías genéricas y sin ninguna vinculación con cargo al bien, ¿sí? Es decir, este sistema no solamente no funciona, sino que es irracional. ¿En qué sentido es irracional? ¿Qué sentido tiene usted hacer un estudio de crédito
un estudio de bienes, una valoración sobre un inmueble, si cuando llega el momento de la insolvencia, usted no va a poder pagarse con cargo a él, ¿sí? ¿Por qué se hace? Doctor López Roca, por un tema de regulación prudencial, administración de riesgo de crédito, pero ¿qué sentido tienen esas normas cuando las mismas no consultan la realidad del proceso de insolvencia? ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque de tiempo atrás percibimos la prelación legal de créditos como si la misma tuviera un orden numérico lógico. Todos sabemos contar hasta 5. Entonces viene el 1, después del 1 viene el 2, después el 3, 4 y 5. Pero la prelación legal de créditos no funciona así. Cuando ustedes consultan las normas del 2498 y 2500, el 2 y el 3 están en el mismo grado. Es decir, yo no debo pagar el 3 después de pagar el 2, porque no compiten entre ellos, porque su preferencia se centra sobre bienes distintos. Sí, y eso es lo que señala el artículo 2500. Pero más aún, hay ocasiones en que el 2 y el 3 van antes que el 1. ¿Cuándo? Cuando señala el 2500, ratificado en la sentencia C-145 del 2018, que es cuando los bienes del deudor son suficientes para atender la totalidad de los créditos de la primera clase, ¿sí? Es un error de interpretación. Nuestra apelación legal de créditos no funciona bajo esta lógica numérica. Parafraseando al profesor Arias Barona, esto es una falsa simplificación de nuestro sistema de apelación legal de créditos. ¿Dónde estamos? La ley 1676 tuvo un inicio bastante difícil. Era percibida como una norma inconstitucional, de ahí que enfrentó 2 demandas de constitucionalidad, la más reciente con sentencia C-145 del 2018. Pero más allá de esa percepción, era considerada como innecesaria y lesiva del interés general de los concursos. Es decir, decía, no entendemos la necesidad de esta norma cuando ya los concursos funcionan bien. Pero más allá de eso, es una norma con problemas interpretativos, una norma con unos textos bastante extensos, con un decreto reglamentario extenso de por sí y con artículos también bastante largos. Cada artículo tiene mucha información. Es una norma difícil de interpretar si no se tienen unos conceptos básicos claros, especialmente en materia de bienes y de obligaciones. Y eso resultaba en problemas de interpretación y aplicación. Problema típico de interpretación. ¿Cómo empezó la implementación de la ley 1676? Asimilando que esta categoría de acreedores era una categoría nueva que se denominó garantizado y desarrollando unas posiciones sobre cuándo un acreedor no era prendario de tercera clase, sino era garantizado. Y más allá, señalando que cuando los bienes eran necesarios para la operación, no se podía ejecutar, sino que el derecho del acreedor era lo que todos nos referíamos coloquialmente como el pago preferente o pago con preferencia, ¿sí? ¿De dónde viene este problema interpretativo? Del texto mismo. La ley, el artículo 50, la ley 1676, es una norma difícil de entender. Y parte del problema race en que nos quedamos solamente en la primera frase de la norma. Siempre que decíamos cuál es el tratamiento del acreedor con garantía en insolvencia, leíamos la norma que encuentran en el tablero. Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores del acuerdo. Esta es una norma, un texto completamente vacío. ¿Por qué? Porque no dice nada que no dijeran ya las normas de prelación de créditos de Código Civil. Es más, todos los acreedores tienen derecho a que se le pague con preferencia, a excepción del acreedor quirografario, que es el único que no tiene preferencia. Pero al acreedor de primera clase se le paga con preferencia. Lo mismo al de cuarta clase. Y el segundo y de tercera con una preferencia que es distinta porque es una preferencia especial. Por eso es que no tenía sentido esa posición en la cual se señalaba que el acreedor con garantía tenía que reclamar el pago con preferencia. ¿Y por qué no le pido al acreedor de primera clase que pida la preferencia? ¿Por qué no? Esta norma es una norma esencialmente vacía. La parte importante y relevante del texto es el que está a continuación. El acreedor tuviera una obligación pactada a plazo, el pago se realiza en el plazo originalmente pactado.
Pregunta retórica. ¿Hay alguna obligación de crédito que no esté pactado a plazo? No. El Código Civil lo señala. Si no tiene plazo, es de 6 días o aquella que se fije judicialmente. Y esta última sección la ratifica el Código de Comercio. Si la obligación de crédito no tiene plazo, es el que se fije judicialmente, ¿sí? Entonces, todas las obligaciones están sometidas a plazos. ¿Qué es lo que me está diciendo esta norma? Me dice algo muy sencillo. Al acreedor con garantía, usted le sigue pagando en los términos originales. Pregunta, ¿es decir que no le puedo modificar los términos por virtud del artículo 40 de la ley 1116? Exactamente. Eso nos lo dice el artículo 224-237. Hay una excepción al efecto general de los acuerdos de reorganización, pero esa excepción no se deriva de este artículo, sino es del efecto del artículo 50 que señala que se pagan los mismos términos. Y otra pregunta, ¿significa eso que la cuota que se vence después del inicio del proceso también se debe pagar? Exactamente. Eso dice el artículo 4239 cuando le dice, mire, el hecho de la apertura de la organización no acelera el plazo de la deuda y las obligaciones que se vayan venciendo se tienen que pagar y no pagarlas genera la misma consecuencia del incumplimiento de gasto de administración. Pero la pregunta aquí que es importante y sobre la que nos queremos centrar es, ¿qué pasa en ese caso en que el deudor simplemente no le es posible seguir pagando? Es decir, no es un tema de voluntad, es que no puedo. Aquí viene la alternativa que tiene el acreedor y una norma que muchas veces fue mal leída. Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado que no votó o votó negativamente tendrá derecho a que se le pague inmediatamente con preferencia respecto del bien dentro del bien en garantía. Ese inmediatamente no significa que el deudor tiene que salir a pagar la obligación completa. No, lo que esta norma le está diciendo es que una vez confirmado, este acreedor con garantía puede salir de una vez a pedirle al juez de concurso que le permita apropiarse del bien o llevarlo a un mecanismo de venta, ¿sí? Este es el sentido de la aplicación del artículo 50 de la 1676. Hay personas que dicen que en esto hubo un exceso de facultad regulatoria. Yo no estoy de acuerdo. Lo que estas tres normas les están señalando simplemente es un desarrollo interpretativo al cual todos podríamos llegar teniendo claras unas normas básicas sobre derecho de bienes. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Pongamos un ejemplo común, crédito hipotecario, plazo 10 años con instalamentos mensuales de igual valor. El deudor lo viene pagando por 2 años, entra en mora por 6 meses, inicia procedimiento de reorganización y ¿qué debe hacer? Debe seguir pagando las cuotas hasta el momento de la confirmación. Y en el momento de la confirmación tiene la posibilidad de ponerse al día con la obligación, es decir, pagar la parte que estaba en rojo, y en ese caso es obligación del acreedor restablecer su plazo, es decir, lo va a pagar en el plazo original. Pero hay situaciones en las que la situación del deudor es tan precaria que ya no es capaz de hacerle seguir siendo frente a esa obligación. Y eso lo que debe permitir es que el deudor y acreedor busquen unos términos nuevos, alargando el plazo más largo, una tasa de interés distinta. Eso en paralelo a que va pagando las demás obligaciones del acuerdo, primera, cuarta y quinta clase, que son las que tienen preferencia general. Les llamo la atención como miren en este esquema, mientras estoy pagando la primera clase, estoy pagando también tercera. Y termino de pagar tercera y sigo pagando de primera y sigo pagando tercera. Y termino de pagar cuarta y todavía voy en tercera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de prelación legal no tiene una lógica numérica estricta. En conclusión, ¿qué es pago con preferencia? Pueden decirlo, tiene dos acepciones. Una acepción muy sencilla y es a que el derecho que tiene el acreedor a que su derecho de crédito se siga pagando en los términos originales y que no se modifiquen los mismos sin su consentimiento. O ya en el sentido estricto, en lo que tiene que ver con el derecho de bienes, es a recibir el pago con cargo al bien que soporta la garantía, ya sea mediante la apropiación o con cargo al producto de la venta. En suma, ¿esto qué es lo que está haciendo? La relación del acreedor garantizado y el deudor se mueve en dos extremos.
Un extremo en el cual el deudor le continúa pagando en los términos originales a pesar del concurso. Y otro en el cual el acreedor, ante la incapacidad de pago del deudor, se paga con cargo a la garantía y únicamente con ese bien. Y en la mitad, todo lo que permita la autonomía privada, porque en este caso ya está excluido de la regla del artículo 40 y de este principio de igualdad que nos obliga a tratar iguales a acreedores que no lo son. ¿Por qué? Nuevamente reitero, una indebida interpretación de cómo funciona el sistema de prelación de créditos con ocasión de los acreedores con preferencia especial. ¿Para dónde vamos? Lo que hay que mencionar sobre esto es que, al parecer, ya estamos viviendo en el futuro. La última semana, la Superintendencia de Sociedades se despertó de un largo letargo de 2 años y sacó 3 providencias importantísimas sobre materia de ejecución de garantías. Siempre digo, estaba comentando con el doctor David que esas decisiones fueron después de una dulce sesión de paloterapia en un foro de la Universidad Externado. Por lo cual seguramente el doctor David tiene el incentivo para repetirlo. El primer tema sobre las decisiones de ejecución de garantías es que no es nuevo. Hay decisiones sobre ejecución de garantías desde hace mucho tiempo. Solamente les pongo un ejemplo, una decisión en el proceso de liquidación judicial del EDACON, donde la doctora Mónica Macías fue liquidadora, en el cual se permitió la exclusión, forma de ejecución, de una garantía fiduciaria con fundamento en el parágrafo del artículo 55. Es decir, de tiempo atrás ya estamos hablando de ejecución de garantías en insolvencia. Adicionalmente, está este caso del 2019, una garantía sobre unos derechos fiduciarios en el marco del programa de vivienda gratuita de la ley 1537, donde simplemente el juez del concurso le dice, ejecute su garantía, señor fiduciario, ejecute y me rinde cuentas después. ¿Cómo decirlo? O sea, en estos últimos año y medio hemos estado tan a la expectativa de que salgan decisiones sobre ejecución que se nos pasó a mirar que ya realmente habían decisiones en la superintendencia sobre este tema. Y en este caso muy conocido, que seguramente le causará una úlcera a más de uno, el caso de la reorganización de la primavera, donde un acreedor con una garantía sobre unos dineros depositados en un encargo fiduciario solicitó la ejecución en el marco del artículo 222-4236. Sin embargo, estas decisiones estaban un poquito solas y ya parecía ser un tema como de arqueología jurídica hablar de la ejecución de garantías dentro de procedimientos de insolvencia. Pues la superintendencia nos sorprendió la semana pasada, sacó 3 decisiones importantísimas sobre el tema de ejecución de garantía, que son las que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Estas decisiones, varios comentarios para hacer. El primero, si había alguien una queja de que no había unificación en la jurisprudencia de la superintendencia, esta es una clara respuesta a sacar 3 decisiones con casi que fundamentalmente las mismas consideraciones y más o menos dejando clara una posición sobre la que existían muchas dudas. Segundo lugar, mucho del contenido de estas decisiones son obiter dicta. ¿Por qué? Porque en suma realmente no están resolviendo la controversia. Sin embargo, esas consideraciones son esenciales y eran necesarias en la situación en la que nos encontramos, especialmente en la incertidumbre de saber cómo se ejecutan las garantías. ¿Sí? Si bien estas decisiones pueden que en algunas partes sean un poco oscuras, algunas tienen unas cuestiones que uno podría decir que hayan unos pequeños errores técnicos, en el fondo son decisiones correctas, bien elaboradas y de un estudio muy juicioso y que adicionalmente nos da el marco para iniciar esta dinámica que yo les mostraba en la gráfica anterior, esa dinámica de negociación entre los acreedores, entre el acreedor y el deudor. ¿Por qué? Porque ahora el acreedor sí cuenta con una herramienta eficiente para convencer al deudor que esos términos que le ofrece no le satisfacen ni son suficientes para el pago de su crédito. Y si el deudor no cede, el acreedor que logra simplemente ejecuta su garantía. En el fondo, ¿qué es lo que está dando esto? Margen de negociabilidad. Le da herramientas al acreedor para que pueda negociar frente a un deudor que ya tiene una situación que se ha venido aliviada con ocasión del proceso de reorganización.
Estas decisiones podemos simplificar el diagrama del mecanismo de ejecución en que todas ellas parten de una autorización del juez, es decir, son mecanismos de ejecución concursal porque la misma requieren que antes que se pueda ejecutar, el juez del concurso lo autorice. Y esos son lo que vienen en estas decisiones que hemos comentado. El juez del concurso autoriza la ejecución. Y después ya vienen unas etapas que son propias de cualquier mecanismo de ejecución. El primero, y muy importante, el aseguramiento del bien. Yo no puedo ejecutar una garantía sobre un vehículo si el deudor está andando a toda velocidad por la autopista Ruta del Sol, mientras que yo estoy adelantando mi proceso de ejecución. Una vez el juez me autorizó la ejecución, es carga mía como acreedor procurar el aseguramiento del bien, es decir, a aprenderlo, para lo cual cuento con las herramientas contractuales o el mecanismo que ya señala el 222-4270 sobre la aprehensión de bienes. Una vez hay aseguramiento del bien, liquidación del crédito, y en este momento es donde el deudor puede elegir, el acreedor elige qué camino sigue. Apropiación, sale la decisión del juez adjudicando el bien. ¿Por qué valor? Por el valor del avalúo que aprobó al momento de la calificación de créditos. O opta por enajenación y se lo lleva para venderlo por el mecanismo contractual que él pactó, o utiliza el mecanismo de martillo electrónico y una vez hecha la venta solicita al juez la entrega de los títulos de la venta. La pregunta ¿es complicado? No, no es complicado y no puede serlo. Llevamos mucho tiempo ejecutando garantías en mecanismos judiciales. Ahora, si bien estas decisiones hacen un esfuerzo por aclarar muchos puntos, nos dejan muchas otras dudas que ya vendrán más adelante. Una duda muy válida. ¿No es posible actualizar el valor de la garantía después de la calificación de créditos? Alguien puede decir, pasa un tiempo, el bien pierde valor o gana valor, es necesario ajustar el precio de la garantía. A lo que alguien podrá decir, no, no es necesario. En el artículo 50 de la 1676 ya hay mecanismos para procurar la defensa del acreedor frente a la pérdida del valor del bien. Un asunto para que la superintendencia resuelva. Otra pregunta, ¿y si el acreedor abusa en la liquidación del crédito? Si liquida mal el crédito, ¿vamos a someterlos al derecho de contradicción establecido en el Código General del Proceso? ¿O seguimos con las reglas de la ley 1676 que permite al acreedor apropiarse por ese valor y que el deudor después demande por abuso del derecho? Son todavía asuntos que están pendientes por resolver y que veremos más adelante en la medida que no tengamos solamente 3 decisiones, sino que esperemos que en un año ya tengamos 50 o 60 para comentar. Ojalá no todas con el mismo texto. En suma, ¿cuál ha sido la dificultad de entender el funcionamiento de este sistema? 2 principios que los abogados que nos dedicamos al derecho de insolvencia tenemos tatuados en la piel. El principio de igualdad y el principio de universalidad. Frente al principio de igualdad, ya, por ejemplo, hemos oído varias veces, la doctora Estefanía Paqui habla de que la igualdad está muerta, pero más allá uno diría que la igualdad no es que esté muerta, es que no es cierto, es que es falso. Los distintos acreedores, no hay principio de igualdad en el concurso. El artículo 17 me permite vulnerar ese principio de igualdad desde el día 1. Y es que es más, no todos son iguales. Y en materia de garantías, no todos los acreedores que conforman la segunda y la tercera clase son iguales, tienen preferencias distintas. ¿Sí? Hay un artículo muy interesante del profesor Juan Luis Goldenberg y el profesor Aurelio Gurrea sobre la prelación legal de créditos, hablando sobre el problema que genera el principio de igualdad en el sistema de prelación de créditos e invitando a abandonar el mismo y a adoptar una regla americana conocida como el principio de Butner. Regla muy interesante que por cuestiones de tiempo no tengo la posibilidad de comentarles más sobre la materia. Y el principio de universalidad. Esta posición de que todos los acreedores vienen a concurso tiene que ser reevaluada. Y es que es más, ya está siendo reevaluada. ¿Cuál fue lo que promocionaba como el mecanismo estrella de los mecanismos de emergencia económica? El acuerdo por categorías. La posibilidad de celebrar un acuerdo no con la totalidad de mis acreedores, sino solamente con un grupo de ellos que forman una categoría, especialmente los financieros.
Eso no es un acuerdo concursal, porque no están concurriendo todos los acreedores. Es un acuerdo por categoría y es un acuerdo colectivo. Pero este tipo de esquemas simplifican y facilitan el concurso. No tiene sentido convocar al concurso a acreedores cuyo peso dentro del proceso no solamente no es significativo, sino que no contribuyen a la solución de la crisis. Yo creo que estos dos principios, que si bien han sido muy importantes para la práctica del derecho concursal hasta hoy, están llamados a ser reevaluados. Y principalmente estos dos son los que principalmente nos han generado un problema al momento de entender cómo funcionan las garantías dentro del proceso. Creo que cumplo con el tiempo. Me quedan 50 segundos para agradecerles a todos ustedes por su paciencia y para dejarlos en compañía pues, de estos 4 brillantes abogados que nos van a dar sus posiciones sobre las preguntas que les dejo en pantalla. Muchísimas gracias a todos. A continuación, planteamos unos interrogantes y sobre los interrogantes, pues cada uno pondrá su posición, pero sí quiero abordar algo principal en las garantías mobiliarias, y es que los que estamos aquí sentados, pues los hemos vivido de manera diferente en cuanto a los roles que hemos desempeñado, porque estamos como acreedores. Ustedes, el doctor David tiene una posición defensora, el doctor Nicolás, quien ha sido nuestro juez, Luis Guillermo también ha sido apoderado y ha sido juez, y el doctor pues ha desempeñado en la rama jurisdiccional. Entonces, yo lo digo es como a veces se dice en Barranquilla, el que lo vive es el que lo siente, porque pues yo lo he sufrido como liquidadora, me han quitado bienes que al principio teníamos procesos hermosos para pagarle a todo el mundo, y llega alguien a golpear a mi puerta a decir, señora liquidadora, me voy, y pues todos quedamos por fuera. Entonces, la primera pregunta es al doctor David en cuanto a cuál ha sido el impacto que ha tenido el cambio del tratamiento de los acreedores con garantía real en el concurso. Doctora Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta hora. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Jueves, después de almuerzo, Cartagena, y ustedes aquí encerrados, pues, y hablando concursal. Es algo que valoramos, eso es lo primero. Lo segundo, el agradecimiento a las directivas del instituto por la invitación, y lo tercero, no me puedo quedar callado frente a este punto porque es un deber emocional, y es unirme al reconocimiento que el instituto le hace a la doctora Marta Rudardil Herrera, mi primera jefe. Entonces, cualquier falencia que yo tenga, echen la culpa a ella. Entonces, pues una mujer de admirar, y quien a pesar de su juventud, y no voy a decir cuándo fue que nos conocimos, para que no le hagan cuentas, a pesar de su juventud, pues ha formado a muchos de nosotros en el tema de la insolvencia. Entonces, doctora Marta, muchas gracias. Ahora sí respondo, no me demoro más. ¿Cuál ha sido el impacto de la Ley de Garantías Mobiliarias? El primer impacto, y es un impacto bastante positivo, es la corrección del sistema de garantías, o la corrección que ha tenido de la posición del juez concursal frente a las garantías y la prelación legal. Si ustedes recuerdan, los que tienen edad para ello, en los concursos recuperatorios o liquidatorios, sin importar cuál fuera el mecanismo de pago, le pagábamos al acreedor con garantía en segunda o tercera clase. Es decir, de segundo o de tercero, no con relación a su bien, no con relación a la garantía, salvo 2 excepciones en los que la superintendencia hace muchos años dijo, señores, ustedes no son de segunda y de tercera con relación a este acuerdo, porque se va a pagar con flujo de caja, no con los bienes sobre los que recae la garantía. Salvo esas 2 excepciones, que desafortunadamente fueron solo 2, el manejo que le dábamos a la prioridad, a la preferencia, a la prelación, era un manejo bastante simpático desde la teoría del derecho de las obligaciones, pero era la forma que estaba generalizada y aceptada. Como les digo, insisto, solo 2
En dos oportunidades la superintendencia se pidió que se respetara la prelación de créditos en la forma en que estaba concebida. Es decir, solo tengo derecho de persecución y preferencia sobre un activo, luego sobre ese activo sí tengo derechos especiales. Sobre el flujo de caja de la compañía, pues no. Entonces, el primer aspecto bastante positivo es que se corrige la forma de abordar el análisis de la situación del acreedor garantizado en el concurso. Ahora, ley de acceso al crédito, no me voy a detener en si eso fomenta o no el acceso al crédito, pero sí da un fortalecimiento aparente del acreedor. Es decir, frente a la situación en la que estábamos y frente a los que abogamos por la aplicación absoluta de los principios del derecho concursal, entre ellos la universalidad subjetiva, donde todos tenemos que ir al concurso a reclamar nuestro crédito, al parecer hay un acreedor que tiene un mejor tratamiento. ¿Cuál? El que tiene garantías. Garantías reales según el tenor literal de la norma. Se dio la discusión de si eso era excesivo o no por la norma donde estaba incrustada esta garantía real y era la ley de garantías mobiliarias, pero ahí el doctor Guillermo, por ejemplo, aboga porque ahí no hay ninguna discusión porque es una ley de fomento de acceso al crédito y esto puede ser visto no por regulación de garantías mobiliarias, sino una forma de acceso al crédito, entonces que ahí no hay ningún error, por llamarlo de alguna forma. Esta ley, en apariencia a lo que teníamos, entonces fortalece al acreedor. ¿Por qué digo en apariencia? Porque y aquí hago una anotación, no solo soy representante de acreedores, también represento deudores a veces, pero vamos a citar a mi abuelita, ¿no? Cariño no quita conocimiento. En la punta en que uno esté, ve que la ley al final no está produciendo los efectos que quiere. Así de sencillo. Guillermo hacía referencia a alguna conferencia anterior o algún panel anterior en el que participamos y sencillamente lo que decíamos es la demora en tomar las decisiones con base en la ley de garantías mobiliarias para los acreedores en el sistema concursal, pues lo que está haciendo es que estos derechos de estos acreedores sean nugatorios. La ley puede decir lo que sea, la podemos interpretar como sea, pero si nos tardamos mucho tiempo en tomar las decisiones el juez se tarda mucho tiempo en tomar las decisiones frente al acreedor garantizado, pues resulta que le empiezan a pagar primero a todos los demás, menos al que la ley, le guste a uno o no, dice que hay que pagarle primero. Entonces, eso es a lo que Guillermo se refería con el tema de paloterapia. Afortunadamente, la superintendencia ha empezado a producir autos más allá de su contenido, a decidir las situaciones, puntos que uno puede compartir o no puede compartir, por ejemplo, y en esto por transparencia debo decir, un asunto que manejo profesionalmente, por ejemplo, me dice, usted no me ha dicho cuál es el mecanismo en el que quiere ejecutar, a través del que quiere ejecutar la garantía. Es que Guillermo nos puso el gráfico. Primero me tiene que autorizar, aseguramos el bien y después yo escojo. ¿Cierto? Entonces, afortunadamente, insisto, la superintendencia ha empezado a pronunciarse. Uno puede estar de acuerdo o no con los pronunciamientos, pero hay pronunciamientos. ¿Cierto? Eso ya es algo que resaltar. Pero este fortalecimiento del acreedor, de que pueda pagarse en condiciones distintas, en condiciones más fáciles, que se respete la garantía en el escenario concursal, pues es aparente porque dura más este señor, en muchos casos, intentando hacer valer su derecho como garantizado, que lo que dura alguien que no tiene la garantía en ver satisfechos sus intereses. Es una ley que uno diría, o ¿cuál es el efecto? Un par de excepciones a los principios del derecho concursal, a la universalidad subjetiva. Creo que no se excepciona, porque sencillamente el acreedor garantizado igual tiene que ir al concurso a pedir permiso, ¿cierto? A pesar de que hay algunos acreedores que prefieren pedir perdón antes que permiso, pero deberían ir al juez a pedir permiso. No se excepcionan los principios. Y el efecto final, digamos que para no extenderme más, me da pena con ustedes, el efecto, digamos, o el último efecto que quisiera yo mencionar es, desafortunadamente, inseguridad jurídica. Y no es la ley,
son los vaivenes de la jurisprudencia. Nos ha pasado, no digo en esta administración nada más, años atrás, donde uno presenta una solicitud cubierta por la Ley de Garantías Mobiliarias, se tardan 2 años en resolverla, uno la presentó con exactamente los requisitos que en el momento en que la presentó exigía el juez. Y resulta que 2 años después o año y medio después le resuelven a uno, cuando ya han cambiado de posición, entonces se la niegan. Entonces, este tipo de vaivenes generan, pues, y ahí me remito a la preocupación de cualquier ciudadano, generan inseguridad para todos, porque no sabemos cuándo nos va a cambiar el criterio del juez. Más allá de entrar en discusiones como las que hemos entrado en otros escenarios en torno a la extracción política de la entidad, la función jurisdiccional, si está bien, si está mal. Más allá de eso, estos vaivenes nos dejan a todos en una incertidumbre permanente y son vaivenes que son documentados, no es que nos dieron gusto o no en una cosa u otra, sino que un día se dice en Bogotá una cosa acertada y en una intendencia al día siguiente se dice otra que la intendencia también considera acertada y se devuelve uno a otra intendencia y le han dicho lo contrario. Entonces, no es un efecto de la ley, estaría siendo yo injusto en decir que es un efecto de la ley, es un efecto de nuestro sistema, pero que cuando uno habla de garantías mobiliarias o de ley de garantías mejor, es bastante palpable. No, empezó la peloterapia, entonces cualquier cosa, aquí en el 8º piso hay un congreso de traumatología, según pude ver. Antes que nada quiero agradecer a las directivas del instituto por haberme invitado a estar con ustedes y solamente quiero hacer un par de comentarios breves sobre este punto en particular. Una ley no tiene por qué pasar por un periodo, y voy a citar, de situaciones incómodas y dolorosas. No es normal que una ley tenga un periodo de oscuridad o que su decantación dure 10 años o más. Las leyes sirven para dar seguridad jurídica y deberían tener ese propósito, no deberían servir para dar mayores confusiones. Si el problema era un problema de interpretación acerca de normas del Código Civil, con lo cual estoy completamente de acuerdo en este caso con el doctor Guillermo Díaz, que los acreedores garantizados de segunda y tercera clase no eran acreedores de una orden secuencial 1, 2, 3, 4, 5, sino eran acreedores con una preferencia sobre un bien en particular, no era necesario hacer toda una reforma legislativa y toda una cantidad de desarrollos reglamentarios para ello, porque eso impacta la seguridad jurídica, la impacta negativamente y quizás nos introduce en un fetichismo legal, que en nuestro caso es todavía peor, porque en materia concursal hemos sucumbido no solamente a la pluralidad de leyes, sino sobre todo a la pluralidad de decretos reglamentarios. Cualquiera de los autos que fue citado por el doctor Guillermo en su penúltima o antepenúltima diapositiva, si ustedes los miran, tienen una técnica de redacción de ametralladora porque pues cita todas las normas de los decretos reglamentarios 22234, 2224232, 22232 y así sucesivamente. Parece que uno lo estuvieran atacando con esa secuencia numérica y que además, como ha sido denunciado pues en otros foros académicos, lo que implica es que los desarrollos del derecho de insolvencia están escapando a la ley, lo cual es completamente incorrecto, sea desde el punto de vista sustancial, sea desde el punto de vista procesal. Uno, porque la prelación de créditos es materia del Código Civil y solo puede ser reformada por la ley ordinaria de acuerdo con el 150, pero ni siquiera por normas con fuerza de ley, sino solo por el Congreso de la República, porque es reserva del Congreso de la República Constitucional. Y la otra cuestión es porque los procedimientos jurisdiccionales también tienen reserva constitucional de ley. El hecho de que toda la fundamentación de las providencias sea reglamentaria habla muy mal de la ley,
pero también habla muy mal de nuestra cultura jurídica, que tiene que aferrarse, que colgar el alma de un inciso, como decía Gilberto Alzate Avendaño en una cita famosa, para poder decidir cualquier solicitud que habría podido hacerse mediante interpretación. Muchas gracias. Esta pregunta, pues, aunque ya lo dijo el doctor Nicolás, pero va para el doctor. ¿Cómo ve el riesgo de que la actual interpretación sea sustituida nuevamente? El riesgo es total. Creo que ya se trató un poco el tema, y el hecho de que el juez del concurso tenga una volatilidad que dependa de quién esté al mando de la Superintendencia de Sociedades, de quién sea además el presidente de turno y de cómo esté el panorama político, no hace sino volver todavía más crítica la situación. La pluralidad de intendencias regionales no ayuda al tema, y la oscuridad de la ley menos. Hoy en día nosotros tenemos, pues obviamente, un problema interpretativo fuerte. Adicionalmente, pues creo que el doctor Guillermo y yo tenemos visiones radicalmente opuestas sobre la ley de garantías mobiliarias. Él dice que él tiene la visión correcta, yo opino respetuosamente lo contrario, es decir, que yo tengo la visión correcta, pero pues sé que soy una minoría absoluta dentro de este foro, entonces con humildad lo reconozco. Pero más allá del tema, me preocupa significativamente la posición interpretativa que ha tomado el juez del concurso cada vez que se aproxima la ley de garantías mobiliarias. Uno ve unos autos que parecen proyectados con tabla Ouija, invocando el espíritu del legislador. ¿Qué se proponía la ley de garantías mobiliarias? La intención de la ley de garantías mobiliarias era asegurar el acceso al crédito, y para asegurar el acceso… No, es que, señor delegado, señor juez del concurso, usted no es un agente de política pública, usted es un juez de la República. Y como juez de la República usted tiene una misión muy precisa. Usted no, pues si bien tiene un rango interpretativo fuerte, ese rango interpretativo está limitado también por determinados criterios. La otra cuestión que me parece bastante preocupante y a veces dolorosa es que se acuda a esa intención del legislador, a esa invocación de los motivos que aparentemente quiso tener en cuenta el legislador cuando redactó la norma, pero pues no quedaron plenamente expresos, o por lo menos no pasan el control de la pertinencia o la conducencia de los fines con los medios. Es que se habla de principios del derecho concursal, pero a la hora de decidir con base en principios de derecho concursal no se utilizan técnicas de interpretación propias de los principios, sino propias de las reglas. Entonces hablamos de aplicar o de inaplicar principios del derecho concursal. Creo que la conferencia del doctor Guillermo pues un poco iba en ese sentido, cuando en realidad lo que debemos es ponderar principios. Y ponderar principios en un sentido bastante importante, y es teniendo en cuenta que los principios siempre hay que aplicarlos en mayor o menor grado, pero adicionalmente que tenemos varios intereses en juego, y los intereses en juego no es solamente el crédito, sino también la empresa y el empleo, ese trípode fundamental en el cual se basa el derecho de insolvencia, el derecho concursal, pero además, más grave aún me parece, y es que estamos aplicando indistintamente los mismos criterios con un copy-paste, una unificación de jurisprudencia, lo llamó políticamente correcto el doctor Guillermo, pero pues es copy-paste de las mismas consideraciones en procesos de liquidación judicial y de reorganización, en donde se habla indistintamente del proceso concursal como un proceso de, abro comillas, ejecución universal, cierro comillas, que no lo es, y sobre todo en la mayor parte de estos procesos no hay una ejecución universal, lo que es un intento por recuperar la empresa. Y si vamos a interpretar las normas para recuperar la empresa, no podemos tomar en cuenta únicamente los créditos. Es más,
no podemos tomar en cuenta el criterio que erradamente se ha venido aplicando de la C-145 del año 2015. ¿Por qué esa sentencia C-145 de 2015? Es una sentencia sobre el artículo 52 de la Ley 1676, que es un artículo que versaba sobre garantías reales en el proceso de liquidación judicial. Y que, por supuesto, cuando estamos en una liquidación hacemos un corte de cuentas, miramos cuál es el estado del patrimonio y vamos a distribuir, ahí sí la escasez, ahí sí vamos a distribuir la pobreza, si lo queremos llamar. Así, de esa manera, pero en un proceso de reorganización no podemos tener el mismo criterio, porque una empresa que se está reorganizando es una empresa que se supone que está en marcha. Y por lo tanto, no podemos llegar y decir es que los activos son suficientes para pagar laborales, pensionales y alimentos. Y por lo tanto, señor acreedor garantizado, le extiendo el tapete rojo para autorizarlo y luego solicitarle o concederle la opción de que ejecute la garantía, porque en ese caso es muy probable que estemos atando de manos al empresario a la hora de sobrevivir. Y es muy probable entonces que el efecto que vayamos a tener nosotros, el efecto perverso que vamos a tener con este tipo de cuestiones, es que a la hora de decidir si una empresa se reorganiza o no se reorganiza, nos toca tener en cuenta si la empresa puede subsistir no con su patrimonio, sino con el patrimonio que le dejen los acreedores garantizados. Pero con una cuestión todavía más grave, y es que seguimos promoviendo, seguimos publicitando las garantías mobiliarias como si fuera la panacea, incluso legalmente, la última reforma tributaria con la DIAN, entre otras cuestiones. Y cuando todos los acreedores sean garantizados, entonces nadie va a ser garantizado. O sea, ese es un principio básico que está hasta en las películas infantiles, como Síndrome en Los Increíbles. Cuando todos sean súper, entonces nadie lo será. Y eso es un criterio que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar. No podemos mezclar criterios de la liquidación judicial en los procesos de reorganización. No se mezclan peras con manzanas, tan sencillo como eso. Nos falta entonces mejorar mucho en las interpretaciones, y ya con eso termino, y tratar de interpretar otros mecanismos que sean más adecuados con los principios, con la principalística, y que adicionalmente sean mucho más respetuosos con la situación concreta de cada compañía. Una anotación muy corta, o una precisión que no sé si Nicolás la haría, porque va a ser una precisión sobre lo que él dijo. Entonces, pero cuando se habla de que el problema proviene de tener muchas intendencias regionales, no es tener muchas intendencias regionales. Ojalá estuviera en cada ciudad la superintendencia presente. El gran problema es que aquí nos vendieron la historia de mis jueces y mis múltiples jueces. No, las funciones jurisdiccionales se le asignaron a la superintendencia de sociedades en cabeza del superintendente, que por ser juez debería ser abogado, ¿cierto? Como lo es hoy en día, ¿cierto? Pero no regresar a los años 90, que los funcionarios de vieja data de la super se acuerdan muy seguramente que intentaron nombrar una fisioterapeuta de superintendente. Traumatóloga del Congreso del otro piso, sí. Entonces, el problema es que como creímos que son muchos jueces, pues cada juez es autónomo, tiene, como diría la Corte Suprema, la discreta autonomía de la autoridad judicial. No. Aquí tiene que haber una línea jurisprudencial encabezada o dirigida, mejor, por el superintendente de sociedades como cabeza de la autoridad jurisdiccional, lo que no implica que se vaya a meter en los procesos, eso es distinto, eso es muy distinto, ¿cierto? Pero yo recuerdo los años finales de los 90 y principios del 2000, donde el superintendente presidía audiencias. Allá vimos a varios superintendentes presidiendo audiencias y diciendo la opinión de la superintendencia es esta. Luego, el tema de las múltiples intendencias, el rollo es que cada cual va por su camino y cada cual cree que tiene la discreta autonomía de la autoridad judicial. No, aquí tenemos un juzgado civil del circuito, ninguna corte. Un juzgado civil del circuito que se llama Superintendencia de Sociedades. Es así de sencillo y es uno solo.
Entonces, eso es lo que genera la inseguridad. Y segundo, se puede cambiar de opinión, los jueces pueden cambiar de opinión, pero hay una orden legal reiterada por la Corte Constitucional de motíveme las providencias, y no con insuficiente, ni con indebida, ni con falsa motivación. Motívelas. Entonces, ¿se puede cambiar de opinión, doctor Nicolás? Claro, pero construyendo el porqué del cambio de opinión, la justificación. Gracias. Nos estamos dando cuenta, como bien lo dijo nuestro superintendente esta mañana, que esto lo construimos todos. El debate, como así trate de pensar que voy a dejar de ser auxiliar de justicia y no defender lo que nos toca, hago hoy diciendo, creo que es la primera vez que como auxiliares de justicia ya estamos medio organizados y levantamos la mano para decirle a la super, escúchenos, porque ustedes como operadores, digamos, la superintendencia es el juez, nosotros somos los que tenemos que ejecutar todas estas normas. Entonces, yo creo que seguimos en el tema de construcción de normas, como es esa segunda pregunta. Todos sabemos que la doctora Diana, cuando estuvo en la superintendencia, nosotros, los que éramos liquidadores, decíamos, la doctora Diana nos lleva a algo bueno, pero el año pasado, lo vimos también en este congreso, es que a punta de exclusiones nos están acabando la insolvencia, porque todos hemos vivido ya la Contraloría, va por encima. Para la Supersalud, las IPS van de segunda clase. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Algo deprimente, que es quienes soportan una compañía en reorganización son los proveedores, es la gente con la que trabajamos. Yo, cuando ejerzo como asesora promotora, digo, las personas del común me preguntan, ¿tantos laborales, tantas fiscales? Como quien dice, a mí no me van a pagar, y a punta de exclusiones nos van a acabar la insolvencia, y yo creo que es hora ya también de nosotros presentar nuestras propias peticiones al Congreso y decir, estamos aquí, y la Superintendencia de Sociedades, como también se han dicho en otros escenarios de parte mía, es el especializado para llevar a cabo esto. Así que en esa segunda pregunta es que esos nuevos cambios también los impulsemos todos, y yo ahí le pido a todos acá es, escúchenos también a los auxiliares de justicia, porque nosotros somos quienes el día a día lo vivimos, ¿no? Si nos quitan el bien, si nos corren traslados, ¿usted qué piensa? Y somos los que vivimos cómo va para adelante una compañía y cómo sí se puede salvar. Muchos hemos vivido como este país necesita esta insolvencia para precisamente cumplir con ese objetivo que es fuente generadora de empleo, todo lo que acaba de decir el doctor Nicolás. Entonces, pues ya después está esta posición. Para el doctor Luis Fernando, ¿qué consideraciones tiene frente a las recientes decisiones de la Superintendencia de Sociedades sobre ejecución de garantías? Bueno, muchas gracias. Mi agradecimiento al Instituto por esta invitación. Bueno, creo que poco tengo que agregar a lo que se ha dicho. Tal vez recordaría el texto del artículo 230 de la Constitución, que dice que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, pero que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Eso, doctor Nicolás, da para mucho. Yo entiendo su crítica a las decisiones de la superintendencia y no me gustan mucho, preferiría que fueran un poco distintas. No creo que sean tan obiterdicta
creo que si uno las va leyendo poco a poco encuentra que hay varios párrafos que son ratio decidendi. Pero ciertamente, como decía el doctor David, en alguno de los procedimientos me parece que no tiene sentido que la superintendencia, cuando ya podría producir la autorización de la ejecución de la garantía, le diga, pero primero me dices por qué procedimiento vas a optar. Primero, porque la ley no dice eso. Y segundo, porque cualquiera que sea la respuesta, inmediatamente le va a autorizar. Entonces podía, digamos, haber suprimido ese paso. En relación con lo que se ha dicho, creo que hay un tema importante, que es el tema de los privilegios, las preferencias y las prelaciones. Las 3 P's. Estoy de acuerdo con Nicolás en que estamos llegando al momento donde todo o tiene privilegio, o tiene preferencia, o tiene prelación. Y como él dice, cuando todo el mundo tiene eso, nadie lo tiene. ¿Cuándo se considera que alguien debe tener un privilegio? Cuando hay una circunstancia de orden objetivo que justifica que ese y solo ese tenga un trato diferencial. Cualquiera que sea el enfoque que uno utilice. En un caso, por ejemplo, el acceso al crédito. Es que en el contrato de crédito, desembolsado el dinero, el único que puede perder es quien prestó el dinero. Entonces, por ejemplo, ahí hay una problemática para analizar. No existiendo el derecho a crédito como un derecho prestacional, según el cual alguien dice, necesito plata, hágame el favor y me la presta, deben darse las condiciones para que el acreedor pueda prestar. ¿Cuáles? Las que sean. En principio se pensó que eso podría ser una preferencia o que podría ser una garantía y que en consecuencia toda esta temática que tenemos de ejecución de la garantía tiene un sentido. En la medida en que el acreedor pueda encontrar un pago razonable, estará dispuesto al siguiente crédito. Y la posibilidad de pedir crédito o dar crédito, a entidades en dificultades y con unos privilegios especiales, pues precisamente bebe de eso. Ahora, sobre la igualdad y la universalidad, pues creo que es un tema de grado. Yo no creo que se haya afectado la igualdad. Lo que pasa es que el principio de igualdad establece que las situaciones diferentes tienen que ser tratadas de manera diferente. Y hay una apreciación según la cual, en una simplificación, pensamos que todo tiene que ser tratado de manera igual. Para que todo sea tratado de manera igual, es necesario que lo diferente sea tratado de manera diferente. Y eso es parte de lo que ocurre en el proceso concursal. La universalidad, pues sí, es una universidad prima facie. Se trata de eso y hay un mandato de optimización de que así sea, pero no necesariamente tiene que llegarse a ese punto. Ahora, en estas decisiones recientes de la superintendencia, sí, uno se puede detener en algunos temas particulares, como por ejemplo si la aprehensión procede sobre bienes inmuebles, si realmente hay una ejecución especial por haber referido una norma del decreto al artículo 69 de la ley 1676. Yo personalmente no creo que se trate de una ejecución especial. Yo creo que la ejecución especial o es la del Código General del Proceso o es la ejecución especial por fuera del concurso. Pero no hay ejecución especial allí. Que se usan los criterios del artículo 69. Eso no convierte la ejecución en ejecución especial. Pero digamos, esos son, yo diría que puntos secundarios. Finalmente, yo creo que una circunstancia en la cual haya una posibilidad de ejecución de las garantías en la forma como se ha previsto es positiva, y el fallo del Tribunal de Bucaramanga, avalando la antigua tesis de interpretación de la superintendencia en contra del acreedor con garantía real, diciendo que la ley 1676 realmente se aplica a los inmuebles, el artículo 50, en los inmuebles por adhesión o por destinación, me parece que plantea un peligro en volver a una tesis, aunque yo acepto que las tesis interpretativas pueden ser válidas, yo tiendo a identificarme más con aquella
que establece que el artículo 50 habla de garantías reales con independencia de si son garantías mobiliarias o no. Como en los que estamos aquí sentados nos gustan que nos cumpla y cumplir todos, tienen 2 minutos cada uno, por favor, 11:50. ¿Qué asuntos considera que están pendientes de ser aclarados por la jurisprudencia en esta materia? Doctor David, doctor Nicolás, incluso el doctor Guillermo y el doctor. Bueno, rápidamente, ¿qué asuntos? Básicamente aquí tenemos dos caminos, o el juez del concurso unifica su jurisprudencia de una vez por todas, sin vaivenes, valoración de las garantías, ¿cómo las valoramos? ¿Qué valor vamos a tomar? ¿Qué valor vamos a tomar sabiendo que, por ejemplo, en la reorganización no hay una valoración procesal? Ahí es una declaración de cuánto valen las cosas que trae el deudor y yo como acreedor me tengo que poner a objetar el inventario en el corto tiempo que da la ley, sin posibilidad de pedir un peritaje para que se valore de verdad, y al final del día este tema de valoración pues tiene un peso muy grande sobre mis derechos como acreedor. Entonces, la jurisprudencia tendrá que aclararse y de manera pacífica y uniforme, digamos, resumo en esto, unificarse, dejar los vaivenes, tomar una posición y no cambiarla según el día o según el caso o según la sede de la superintendencia. Eso por un lado. Por el otro, creo que, y en materia concursal, no solo el tema de la ley de garantías, en materia concursal estamos en mora de repensar la estructura de nuestros procesos, que lleva a repensar los derechos de cada acreedor, ¿cierto? Puede ser que manteniendo un esquema similar al que hay hoy de privilegios y preferencias, o pensando en lo que decía Nicolás y el doctor Luis Fernando, de tanto privilegio, pues todos somos privilegiados, ¿cierto? Entonces, repensar el concurso para que el concurso no se acabe, aunque debo decirlo, yo era de los que creía que la ley de garantías mataba el concurso, no lo mató, pero no porque la ley no tenga ese alcance, sino porque en la práctica la aplicación no ha sido la que, y ahí difiero de Nicolás, creo que el espíritu del legislador es muchas veces muy útil. No tengo 2 minutos ya. Bueno, está bien, muchas gracias. Dejo ahí. Listo. Bueno, creo que puntos por definir, puntos que están pendientes. Voy a partir de una expresión que trajo el doctor Guillermo al final de su conferencia refiriéndose al acreedor garantizado, y es que la ley le daba un, abro comillas, margen de negociación o margen de negociabilidad. Cierro comillas. Esa expresión a mí me parece bastante preocupante porque me suena en términos del Padrino de Vito Corleone a un negocio que no se puede rechazar. Y es un poco lo que está pendiente por definir, la responsabilidad del acreedor. Las garantías mobiliarias no necesariamente responden al principio de autonomía privada, mucho menos de la voluntad. Se trata en la mayor parte de contratos de adhesión y contratos de adhesión que además son impuestos por una parte que termina siendo la parte fuerte, que en muchas ocasiones es el acreedor garantizado, y que en últimas el ejercicio de los derechos que le otorga el contrato o la ley puede llegar a tener repercusiones fuertes frente a la suerte del deudor en concurso y frente a la suerte de los demás acreedores. Y eso, el ejercicio de los derechos preconcursales y de los derechos concursales, así como del abuso de las autorizaciones del juez y de las ejecuciones extraconcursales de las garantías mobiliarias, pueden llevar a desarrollar una responsabilidad que estamos en mora de explorar y de trabajar. Y en la medida en que haya responsabilidad del acreedor, también tenemos que explorar de paso también cuál es la responsabilidad del Estado por medio del juez del concurso cuando a través de este tipo de autorizaciones se llega a perturbar el equilibrio entre los acreedores. Hay que tratar diferente a los diferentes y en muchas ocasiones por el poder de negociabilidad, Vito Corleone, del acreedor garantizado,
tenemos ese problema, y es que tenemos que ser conscientes de esa desigualdad para trabajarla en consecuencia. Muchas gracias. Bueno, yo no soy Vito Corleone, pero voy a responder como si lo fuera. A ver, el otorgante de crédito, y aquí partimos de la presunción de buena fe, porque si no partimos de esa presunción, ya entiendo las palabras de Nicolás. El otorgante de crédito otorga el crédito pensando en las condiciones adecuadas en las cuales va a obtener el repago. Y si yo elimino las conductas de abuso que tienen en las armas de la paridad contractual distorsionada o en el abuso del derecho unas correcciones, pues yo pensaría que es legítimo que quien empieza a correr el riesgo a partir de la entrega del dinero legítimamente aspire a que se le pague. Y desde ese punto de vista tiene que tener, en mi opinión, un trato distinto, porque a diferencia de un contrato de trato sucesivo, donde uno puede oponer una excepción de contrato no cumplido en la mitad del contrato, no ocurre así en los contratos de crédito. Entonces, dicho eso, no me opongo, por supuesto, a que haya una exploración de la responsabilidad del acreedor y del acreedor crediticio, que tiene que estar vinculada necesariamente a un abuso de su derecho o a un abuso de la posición contractual. Pero sí no veo que si estamos por fuera de esos marcos de abuso, digamos, uno pueda pensar que el solo hecho de que haya una posición de mayoría, una posición más fuerte, sea equivalente a un abuso de esa posición. Finalmente, un solo comentario. Creo que van a empezar a presentarse temas relacionados con las garantías constituidas sobre activos digitales como NFT y stablecoins, y vamos a tener que mirar cómo es la constitución y ejecución singular y concursal de ese tipo de garantías. Eso hace unos años nos parecía la guerra de las galaxias del siglo XXII. Esto es un tema que ya está a la orden del día. Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de dar una réplica. Tendría tantas cosas para contarle al doctor Nicolás, pero me voy a enfocar en la pregunta de la doctora Mónica. Y realmente es difícil anticiparlo, pues como todas las cuestiones del derecho, las dudas, los problemas que se presenten dependen de los casos y las preguntas. Cuando mencionaba que gran parte del contenido de estos autos es obiter dicta, no lo decía a modo de crítica, sino realmente considero que era necesario, porque había sobre muchos aspectos en los que había falta de claridad, y estos autos, estas tres decisiones, son ejercicios juiciosos que buscan dar claridad sobre esos puntos. Puede que en algunos puntos estemos de acuerdo, el doctor David expresa que en unas cosas no lo está, pero esa es parte de la dinámica, y esa discusión solamente se va a dar en materia que salgan más decisiones. Aspectos sobre los que yo creo que va a hacer falta un poco más de discusión: tema de la valoración. Como lo mencionaba el doctor David, él dice, mire, lo que pasa es que en estos procesos lo que hay es un inventario llevado bajo la técnica contable, en el cual los bienes son reflejados por el valor histórico de adquisición. Entonces, ¿eso realmente es el valor del bien en garantía? Probablemente no. Y parte del problema es que lo que le dice el 2224232, a mí sí me gusta ese sistema de numeración, hace que es muy fácil ubicarse en los temas. El 2 es de ejecución, 1 es registro, bien sencillo, no tiene mucho problema. Y es esta norma que les estaba citando, lo que advierte es que tiene que ver con el soporte contable. Y cuando hablan del soporte contable, no me da claridad sobre cuál es el valor del bien. Entonces yo creo que hace falta un poco de discusión sobre el tema del valor del bien. El segundo es, puede pasar tiempo entre la calificación de créditos y el momento en que el acreedor ejecute el bien. ¿El acreedor no tiene derecho a que se revise el valor del bien? Y la pregunta, ¿o el deudor no tiene también ese mismo derecho? Es una pregunta porque los bienes cambian de valor en el tiempo. O lo que podemos decir es, no, acreedor, si su bien está perdiendo valor, aplique los remedios contemplados en el artículo 50, es decir, pida provisiones, pagos periódicos, sustitución del bien y enfrente el valor del bien. Es una pregunta que yo creo que le corresponde al juez del concurso resolver. Otra pregunta, me la acaba de advertir el doctor López con mucho sentido. El 222470, me gusta la redacción,
nos habla del tema de aprehensión, que es el mecanismo de aseguramiento del bien en el caso de pago directo y también de ejecución especial. ¿Ese concepto es aplicable a los bienes inmuebles o frente a ellos voy a tener que irme en las normas tradicionales de embargo y secuestro? No me gusta mucho esa posición, ese tema lo hace supremamente lento y si actualmente es lento, pues va a ser mucho más lento aún. Y finalmente, sobre el tema de la responsabilidad del acreedor. Pregunta es, si el acreedor abusó de su derecho, como es una posibilidad que la misma ley 1676 reconoce, ¿tiene el deudor la posibilidad de demandarlo por abuso del derecho conforme los términos que contempla esa norma? Y en un punto de liquidación judicial, pues obviamente el deudor de ahí no sale vivo. ¿Quién va a hacer la demanda en el caso que está abusando del derecho? Los acreedores afectados por el tema de apelación de créditos, son muchas dudas. Estoy seguro que estas son las que se me vienen a la cabeza, pero seguramente la práctica nos va a tirar un montón de cuestiones inimaginables y esperemos estar aquí dentro de un año viendo esos nuevos casos o esas nuevas discusiones que se planteaban en este tema. Solamente tengo que cerrar diciendo que si hay algo que me encanta de este tema es que revivó las discusiones en insolvencia. O sea, yo llevo viniendo a este foro que unos 10, 12 años y durante mucho tiempo era el mismo discurso, deudor, 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 pero ya desde este tiempo ha empezado por lo menos a ver las discusiones y nos ven al doctor Pájaro y a mí tirarnos rayos y cohetes. Eso es parte de lo que es la dinámica de los procedimientos de insolvencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y esto es una invitación, como lo dijo el superintendente, que tenemos que construir esta insolvencia para bien de todos los participantes. Gracias. Gracias, doctores. Quiero felicitarlos porque además les sobró 10 segundos, ¿pueden creerlo? Estamos mejorando. Ahora quiero invitar al escenario a la doctora Susana Hidbegui, quien dará un anuncio un momentico antes de que se levante. Buenas tardes a todos. No hay demasiadas expectativas, les vamos a hacer un anuncio acerca del Coffee Break. Entonces les queremos hablar un poco de Turnaround Management Association y los dejo con Cristina Gómez. Gracias, Susana. Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Gómez Clark. Yo soy la socia que lidero la práctica de reestructura y turnaround para Álvarez y Marsal en Colombia. Y el anuncio que les tenemos es ahorita el Coffee Break, que está patrocinado por la Turnaround Management Association, que está fundando su capítulo en Colombia. Esta es una red global de profesionales dedicados a reestructura, turnaround e insolvencia. Y en Latinoamérica está en México, Brasil, Chile, y este año abrimos el capítulo en Colombia. La idea y objetivo de la Turnaround Management Association es integrar un equipo multidisciplinario de profesionales, es decir, no solo abogados, sino también banqueros, asesores financieros, jueces, etcétera, para fortalecer la industria de la insolvencia a nivel global y contribuir al fortalecimiento de la economía. Entonces, los invitamos al Coffee Break y esperamos contar con ustedes como miembros en el capítulo de la Turnaround Management Association en Colombia. Muchas gracias.